Kukulcán maya, son hombres dioses, de considerable altura, que vinieron del extranjero, portando largas túnicas, calzando sandalias, y luciendo vistosas barbas. Estas, como es sabido, resultan extrañas para la raza amerindia. Estos soberbios arquitectos de estructuras ciclópeas eran hombres sabios y pacíficos educadores. Enseñaron a los nativos a dotarse de leyes, labrar la tierra y tallar la piedra verde, el jade. Los etnólogos y antropólogos tradicionales descartan este mito, al considerar que menoscaba el protagonismo o el mérito de las culturas indígenas en la conformación de sus respectivas civilizaciones. Pero la verdad es que son centenares los testimonios que los pueblos antiguos de América han dejado acerca de estos antiguos pobladores, que, según el mito, estarían detrás del inicio de la civilización en el hemisferio occidental. Aquí contemplamos numerosas representaciones de barbudos precolombinos. Algunos con barba de chivo y rasgos orientales. Otros completamente europoides y barba poblada. Los hay con barba postiza, como la empleada por los antiguos egipcios. Y también podemos encontrar imágenes de tipo caricaturesco. Además, no son extraños los restos humanos que dan fe de la existencia de un pueblo de cráneo dolicocéfalo, de tipología europoide, en esta parte del mundo. Su antigüedad es a veces milenaria. Los viracochas, hombres blancos de larga túnica y poblada barba, no estaban solos. Estaban acompañados por hombres y mujeres de otras razas, generalmente en posición de igualdad. En estas imágenes observamos representaciones precolombinas de negroides, europoides y mongoloides, todos en supuesta armonía entre sí. En esta otra imagen, un europoide portando un turbante, azota con un látigo a un nativo americano. La iconografía mesoamericana parece dar a entender que la forzada convivencia entre caucasoides, negroides y mongoloides por un lado, y nativos americanos, por otro, tuvo un fin abrupto cuando los primeros fueron exterminados, de forma sangrienta, por los segundos. Aquí vemos a negroides y caucasoides en posiciones grotescas, tras ser posiblemente torturados. Pero estos no son los únicos testimonios que revelan, en América, realidades ignotas para las que la ciencia oficial no tiene explicación. Tras el mito de El Dorado, la mítica ciudad de Manoa, que dio nombre a la capital de la Amazonía brasileña, Manaus, se ocultan multitud de tradiciones que nos hablan de ciudades perdidas en la selva, o en las neblinosas cimas de los Andes, habitadas por hombres y mujeres de rostro pálido y cabello rojo. El español Juan de Castellanos describió con los siguientes versos, a mediados del siglo XVI, a los habitantes de la ciudad perdida de Manoa. Porque también afirman indios viejos haber vecinos por aquel paraje que en barbas y cabellos son bermejos. Esto decían y muchas otras cosas. Lo cierto es que la selva ha engullido a numerosos aventureros que, como el coronel británico Percy Fawcett, fueron en su búsqueda. Este explorador, inmortalizado en el cine en la figura de Indiana Jones, de Steven Spielberg, desapareció cuando andaba tras los restos de una civilización perdida, fabulosamente antigua, en el corazón profundo de América del Sur. El reino legendario del Dorado, si es que no tiene nada que ver con enclaves como Tiwanaku o Sacsayhuamán, en los Andes, no ha sido encontrado todavía. Pero hoy se sabe que la verdadera cuna de la civilización en América no se encontraba ni en México ni en Perú, sino en plena selva amazónica. Los hallazgos que dio a conocer el explorador y aventurero francés Marcelo Meta sí parecen atestiguarlo. Existen otros restos arqueológicos y reliquias que invitan a replantearse la historia tal como esta nos ha sido explicada. Estas figuras, talladas en una estela de la ciudad maya de Copán, representan indudablemente a dos elefantes montados por sendos hombres, por mucho que los arqueólogos convencionales nos traten de convencer de que se tratan, en realidad, de una pareja de guacamayos. Estas no son las únicas representaciones de elefante en la iconografía precolombina. Aquí tenemos otros restos, constituidos por placas y monedas, tanto de piedra como de oro, que los estudiosos se han negado a estudiar, alegando que son falsificaciones. Aquí volvemos a encontrar la figura de un elefante.
Algunos de ellos, pertenecientes a la colección Crespi, de Ecuador, fueron recopilados por un misionero que ejercía sus funciones en la selva. Antes de su muerte, acaecida en 1982, aseguró que tales piezas le fueron confiadas por los indios del lugar. La ciencia oficial se ha negado a tomar en consideración estos objetos. En definitiva, ¿cómo es posible que existan tantas y tan variadas representaciones del elefante en América? Recordemos que su pariente cercano, el mamut, desapareció en este continente con el fin de la era glacial, hace aproximadamente 12.000 años. Estaríamos hablando de reliquias simbólicas de un pasado ancestral, introducidos en América por un pueblo foráneo de barbudos, proveniente de las selvas de Asia, único lugar donde existen elefantes domesticados. Australia. Ahora veamos esta representación que el explorador George Gray hizo de una figura pintada en una cueva del Kimberley Range, en el norte de Australia. Compárese con una figura similar encontrada por el francés Marcel Omet en la cueva de Chulín, Argentina. Son muy parecidas. Ambas figuras portan lo que parece un halo, pero que se podría tratar, en realidad, de un turbante, tocado muy común en diversas culturas del mundo. Esta figura sería característica de los espíritus Nimi, los dioses del tiempo de los sueños, o de la creación, que enseñaron a los aborígenes australianos a pintar sus célebres pinturas sobre roca, llamadas Wandjina. ¿Serían los Nimi los hombres que pilotaban este barco? Pintado sobre corteza también en el norte de Australia, es anterior a la llegada de los primeros europeos. Como es ostensible, representa un buque con doble mástil, una puerta en el costado, y lo que parecen unos botes, similares a los empleados por los antiguos barcos balleneros. La actividad ballenera no es extraña entre los polinesios y los habitantes de las islas del sur de Indonesia, como esta de La Malera. Son numerosas las representaciones de barcos en el sudeste de Asia y el área del Pacífico, similares a estas del norte de Europa. Lo que no es tan normal es la presencia de una puerta en el costado. La única embarcación de la que hay noticia, antes del siglo XX, con características similares, es la descrita en el mito del diluvio bíblico. Hazte un arca de madera de ciprés. Haz compartimentos dentro de ella, y calafatéala por dentro y por fuera. La harás así. 300 codos de largo, 50 de ancho, y 30 de alto. Pon la puerta del arca a su lado, y hazle 3 pisos. Hombres que portan turbante, que pilotan barcos balleneros con puertas en un costado, podrían tener algo que ver con el siguiente dibujo sobre corteza con origen en Australia. Aquí aparece un personaje que calza sandalias, con cabello lacio, atacado por un calamar gigante. Los aborígenes australianos, pueblo de tierra firme como pocos, ¿cómo podían conocer a este fabuloso animal, el bocado favorito de la ballena gris, que vive en aguas profundas? Solo un pueblo marinero, y más concretamente ballenero, podría haber conocido al enorme cefalópodo que aparece en esta ilustración. Tal vez el representado por este petroglifo, caracterizado por calzar botas, vestir manga corta, y tener cabeza de ave. Sería dicho pueblo marinero, y más concretamente ballenero, el que dibujó los mapas que, con el transcurrir del tiempo, llegaron a manos de Piri Reis y Orontius Phineus. Aquellos en los que la Antártida, y en general todo el hemisferio austral, aparecen perfilados con inaudita perfección. Pero estos príncipes navegantes también harían acto de presencia en el hemisferio septentrional. Europa. Ahora obsérvese esta placa circular, llamada comúnmente disco de Faistos. Este documento de al menos 3.700 años de antigüedad fue encontrado en Creta por una expedición italiana en el año 1908. Si bien se localizó en un estrato arqueológico contemporáneo al tipo de escritura cretense conocido como lineara, como es evidente, no tiene nada que ver con esta última. Por otro lado, en el disco de Faistos aparecen una serie de figuras y caracteres que, más que con el ámbito mediterráneo, tienen numerosos puntos en común con las culturas mesoamericanas. Diversas imágenes maíz. La más chocante es sin duda la representación de esta mazorca de maíz, claramente perfilada y dibujada.
Ello no nos debe extrañar si tenemos en cuenta que el escritor romano Plinio el Viejo, en su Historia Naturalis, describe así esta planta. En los últimos 10 años ha sido introducido en Italia, procedente de la India, un tipo de mijo que tiene un color negro, con un grano grande y con un tallo como el de una caña. Crece hasta 7 pies de altura, con pelos muy grandes, son llamados lacrín, siendo el tipo de cereal más prolífico. Así pues, el disco de Faistos da fe de la existencia en Europa de una serie de rasgos culturales y tecnológicos que fueron compartidos por otras sociedades situadas al otro lado del Atlántico. O tal vez dicha placa fuera un vestigio de otra sociedad muy anterior, madre de las culturas del Viejo y del Nuevo Mundo. África es harto conocida la discusión sobre la auténtica edad de la Esfinge de Gizeh. Mientras los egiptólogos convencionales le atribuyen una antigüedad algo anterior a las pirámides de la cuarta dinastía, cifrada en algo más de 4500 años, los análisis geológicos parecen demostrar que su pauta de desgaste se acerca más a la erosión por efecto del agua, que a la erosión eólica. Teniendo en cuenta que la Esfinge ha estado cubierta, durante la mayor parte de su historia, por gruesas capas de arena, un proceso erosivo tan severo se hace francamente difícil. Especialmente en un clima tan árido como el del norte de Egipto. Es por ello que numerosos geólogos se inclinan por sostener que la Esfinge solo ha podido adquirir su forma actual en un período climático mucho más húmedo y lluvioso que el actual, lo que nos lleva al menos al óptimo Holocénico, 9000 años atrás. Cuando el Sahara era un vergel, y en sus sabanas y praderas ramoneaban grandes rebaños de vacas y como estas que aparecen en las pinturas del Tassili, en el centro de este inhóspito desierto. Dichos animales eran criados por pueblos que, en esos lejanos tiempos, practicaban la ganadería, y que estaban dotados de una rica cultura, con atuendos y peinados refinados y sofisticados. Su civilización comprendía posiblemente, el uso de la escritura, llamada Tifinagh, que ha subsistido hasta nuestros días y Asia con la excepción de las soberbias civilizaciones del Indo y de la antigua China, el continente asiático ha sido desdeñado por la historiografía occidental, negando su papel central como foco de cultura y civilización. Recientes hallazgos han hecho tambalear esta visión etnocéntrica. Hoy se sabe que numerosos rasgos civilizatorios tuvieron lugar en Asia milenios antes que en otros continentes. Los primeros indicios de agricultura han sido hallados en Nueva Guinea, y son al menos 5000 años anteriores a los que podemos encontrar en el llamado Creciente Fértil. Los primeros ejemplos de trabajo del bronce han sido localizados en Tailandia, no en el Medio Oriente, como se creía. La primera cerámica la encontramos en el sur de China y en Japón. La primera escritura pudo tener lugar en China, en fechas muy anteriores que en Mesopotamia o Egipto. Pero es que además, en el sudeste asiático se han encontrado restos arqueológicos, acompañados por monumentos megalíticos muy similares a los que podemos encontrar en Europa, con un significado y un origen completamente desconocido. Estos indicios nos hacen dudar de la doctrina oficial acerca de los orígenes de la civilización. Las contradicciones entre las tesis dominantes y las hipótesis alternativas las podemos encontrar incluso en numerosas obras de referencia, que si en algunas páginas se aferran a las explicaciones ortodoxas, en otras recogen otros hallazgos que desmienten las primeras. Últimamente están apareciendo algunas posturas que empiezan a cuestionar, aunque con timidez, la doctrina imperante: la arqueología es una ciencia conservadora. Es de todo sabido. Pero algunas evidencias desbordan las expectativas más osadas de los estudiosos del mundo antiguo. ¿Cómo pudieron tallar los antiguos estas figuras de diorita, o de jadeíta, con tanta perfección, haciendo uso de sus primitivos instrumentos de piedra o cobre? Los egipcios llegaron a moldear, por dentro y por fuera, jarros y vasijas de duros materiales pétreos. ¿Cómo lo hicieron? Con la tecnología actual ello es hoy día una tarea imposible. ¿Cómo pudieron tallar y dar forma a los artistas precolombinos a estas sofisticadas calaveras de cristal de roca? Harían falta años y años de un trabajo paciente y minucioso para lograr, con sus rudos instrumentos, este magnífico resultado. ¿Cómo pudieron los egipcios hacer encajar con tanta perfección este hueco en un bloque de granito?
¿Cómo pudieron pulir y abrillantar, con sus escasas herramientas, estos supuestos sepulcros para bueyes sagrados? ¿Cómo pudieron los orfebres andinos fabricar platino, que exige un punto de fusión de 1770 grados centígrados, cuando ni siquiera conocían el fuelle? ¿Qué civilizaciones desconocidas desarrollaron estos misteriosos signos e inscripciones, repartidos por distintos continentes, sin que estén asociados a culturas reconocidas por la ciencia actual? En el alto cielo las nubes algodonosas dibujan caprichosos diseños de vapor y viento. Son retratos oníricos de un mundo imaginario poblado de fantasías y difusos recuerdos. Ecos de un pasado muy lejano que con el transcurrir del tiempo ha poblado de dragones y sirenas el abigarrado mundo de los sueños. A mediados de los años 90 se realizó en Yonaguni, al este de Taiwán, un hallazgo que podría revolucionar el estudio de la historia antigua. Fue encontrada una estructura subacuática de 120 metros de largo, 40 de ancho, y 20 de alto. Está conformada por bloques y paredes talladas en ángulo, orificios alineados, escaleras, muros, calzadas pavimentadas, esculturas, inscripciones, túneles, canales y terrazas escalonadas. Tiene una orientación este-oeste en su eje más alargado, y se localiza de 2030 de latitud norte, muy cerca del trópico de Cáncer, lo cual tendría una importancia enorme para una cultura que practicara el culto solar. Según el geólogo japonés Masaaki Kimura, esta estructura sumergida es indiscutiblemente antrópica, y su antigüedad sería, como mínimo, de unos 8000 años. Son muchos los geólogos que han objetado que este monumento responde a causas naturales. Lo más probable, según se piensa hoy día, es que fuera efectivamente una estructura natural retocada por la mano del hombre. Pero es indiscutible la intervención antrópica, especialmente cuando observamos que en sus proximidades se encuentran sumergidos monumentos como este ónfalo, tan similar a estos otros que es posible encontrar en Japón o Corea. Y también en Brasil. Pero es que además en todo el mundo hallamos ejemplos de estructuras con escalones irregulares, parecidas a Yonaguni, o bien núcleos rocosos tallados, o incluso excavados, por el ser humano, con un sentido que se nos escapa hoy día. Otro detalle repetido es la presencia de agujeros excavados en la roca, parecidos a los que podemos observar en la superficie de Yonaguni. Los arqueólogos los llaman copelas. Su significado es asimismo desconocido. El simbolismo del templo escalonado ha persistido en el tiempo, incluso entre ciertos círculos de ocultistas. Esta pintura de Max Ernst, de 1935, ilustra sobre un lenguaje simbólico que únicamente ciertos iniciados parecen comprender. Más recientemente, en una expedición submarina a cargo del científico cubano Manuel Iturralde, del Museo de Historia Natural de La Habana, con la colaboración de la ingeniera rusa Paulina Zelinsky, se ha localizado una inmensa metrópolis sumergida a 650 metros de profundidad, cerca de la península cubana de Guanaacabiles. Imágenes captadas con sonar y cámara de vídeo permiten identificar claramente estructuras ortogonales, edificios e incluso esfinges. Dichos científicos